¿Qué es eso de inmunidad de rebaño? 3 claves para entender cómo funciona. Primera, los adultos mayores tienen más riesgo de mortalidad, por eso son los primeros en ser vacunados. Es deber de todos cuidarlos y llevarlos a la cita para recibir la dosis. Segunda, se necesita vacunar a 35 millones de colombianos en 2021 para que la enfermedad pierda su fuerza y logremos detener el virus. Tercera, no ponerse la vacuna aumenta el tiempo que necesitamos para alcanzar la inmunidad de rebaño. No es obligación ponérsela, más bien es un deber con las personas que nos rodean. Entender cómo funciona es la clave más importante para unirnos y alcanzar esta meta. Detener el contagio es responsabilidad de todos. Gobierno de Colombia. Construyendo Futuro, capítulo especial, la construcción de una agenda sobre lo fundamental. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en Construyendo Futuro. Aquí comenzamos este capítulo especial sobre los avances del espacio que dispuso el Gobierno Nacional en cabeza del presidente Iván Duque con toda la institucionalidad del país para escuchar a la ciudadanía y plantear soluciones que aporten a la construcción de una agenda sobre lo fundamental. El pasado 4 de mayo, el jefe de Estado colombiano convocó a los diferentes sectores a rechazar la violencia, acelerar la vacunación masiva, garantizar la continuidad de los programas sociales y la protección de los más vulnerables y a mantener unas finanzas públicas sólidas. Veamos. Para ello, quiero anunciar que instalaremos un espacio para escuchar a la ciudadanía y construir soluciones orientado a estos propósitos, en los cuales no deben mediar diferencias ideológicas, sino nuestro más profundo patriotismo. En este espacio es vital contar con todas las instituciones, los partidos, el sector privado, gobernadores, alcaldes y líderes de la sociedad civil motivadas por el servicio a la ciudadanía. El objetivo de este espacio es rechazar la violencia en todas sus formas, acelerar el Plan Nacional de Vacunación Masiva, asegurar los recursos para garantizar la continuidad de los programas sociales y la protección de los más vulnerables y, por supuesto, repotenciar la reactivación económica de las ciudades, de los departamentos, de los municipios, desarrollando iniciativas adicionales para generar más empleos para nuestra juventud, las mujeres y la población informal. Los resultados de este espacio se traducirán en iniciativas que podamos articular rápidamente, gobierno nacional y gobiernos locales. El presidente Iván Duque también hizo un llamado a los colombianos a rechazar cualquier acto de violencia, a apoyar a la fuerza pública en su tarea fundamental de proteger la vida y a la vez exigir de ella el mayor rigor en el cumplimiento de su misión constitucional. El gobierno de Colombia no tolera hoy, como no lo ha hecho en el pasado, ningún tipo de violencia y con mayor vehemencia rechaza la violencia que se escuda en justificaciones políticas. En nuestra democracia se puede alzar la voz, pero no se puede empuñar un arma para acallarla. Por el pasado de violencia que conocemos, más contundente debe ser nuestro compromiso con la vida. Con más vigor debemos protegerla. Esa es la misión fundamental de nuestra fuerza pública y por eso debemos apoyarla, al mismo tiempo que exigimos de ella el mayor rigor en el cumplimiento de su misión constitucional y la observancia de todas las obligaciones y del respeto que ellas mismas llevan en su corazón frente a los derechos humanos, conforme a los instrumentos internacionales, y nos permite decir que el deber de todos es rodearla, porque los hombres y mujeres que portan los uniformes de las Fuerzas Armadas y de Policía encarnan
nuestros valores democráticos. Por ello, la ciudadanía debe reconocer y agradecer su labor, ser su aliada en la lucha contra la delincuencia, sin renunciar a la denuncia de ningún abuso en caso de presentarse. El 5 de mayo, el presidente Duque lideró el primer encuentro para avanzar en una agenda sobre lo fundamental, en la que participaron, entre otros, representantes de los gremios económicos y productivos, la Asociación Colombiana de Universidades, algunas organizaciones estudiantiles y asociaciones de gobernadores y alcaldes. El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, entregó las conclusiones de este encuentro. Las instituciones del Estado, los representantes de los gremios económicos y productivos, la Asociación Colombiana de Universidades y las organizaciones estudiantiles, así como las asociaciones de gobernadores y alcaldes, manifestamos que, primero, insistimos en la necesidad inmediata de poner fin a todos los actos de violencia. Segundo, valoramos y respetamos las manifestaciones pacíficas y respetuosas de la Constitución y la ley. Rechazamos la violencia, el terrorismo, el vandalismo y las vías de hecho. Tercero, respaldamos al Gobierno Nacional y a toda la institucionalidad del Estado, al igual que a la fuerza pública, en el marco del respeto a los derechos humanos. Cuarto, la reactivación económica del país, iniciando por el empleo, el desarrollo económico y la estabilidad financiera, son una prioridad, al igual que avanzar en la vacunación masiva. Quinto, respaldamos el proceso de los encuentros para escucharnos y avanzar en acuerdos sobre los temas fundamentales que hoy necesita nuestro país. Sexto, seguiremos impulsando y apoyando la agenda de equidad que ha venido desarrollando el Gobierno Nacional con el apoyo del sector privado y la sociedad. De otro lado, el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, dijo que el primer propósito del Gobierno Nacional en la construcción de una nueva propuesta fiscal que será fruto de los consensos es mantener los programas sociales que han beneficiado a millones de colombianos, sin perder de vista la estabilidad de las finanzas públicas. El propósito de esa iniciativa, el más importante, el central, atender a tantas personas que han sufrido en medio de una pandemia. Nosotros no podemos ser indiferentes a esa realidad. Los vulnerables de esta pandemia son muchos, son los jóvenes que han tenido la dificultad para conseguir empleo entre sus 18 y 28 años. Son las mujeres mayores de 40 años que perdieron el empleo como resultado de la pandemia. También las personas en situación de discapacidad a quienes les sucedió lo mismo. Son esos informales, vulnerables, que necesitan una renta básica de emergencia para sostenerse aún en medio de este momento de la pandemia. Son también las pequeñas empresas que necesitan un apoyo a través de ese subsidio a la nómina, a la prima, el denominado PAEF, para lograr sortear el impacto que han tenido como resultado de esa pandemia. Son también esos jóvenes que quieren acceder a la educación superior de niveles vulnerables gratuitamente, más de 700.000 jóvenes. Y son todas esas personas de estratos bajos que necesitan la devolución del IVA pagado, buscando además la progresividad de un sistema fiscal. Entonces, el primer propósito que sigue vigente es lo social, el más importante. Pero de la mano de lo social hay otro propósito que seguimos teniendo como país: cómo enviarle un mensaje a los mercados internacionales sobre la estabilidad y la responsabilidad que debemos tener con las finanzas públicas. Otro de los encuentros para avanzar en esta agenda sobre lo fundamental se dio el pasado 6 de mayo con las Altas Cortes, quienes entregaron una declaración a los colombianos en la cual expresaron el apoyo institucional, el respaldo al diálogo nacional, la importancia de los programas sociales desarrollados y condenaron los hechos de violencia registrados en el país. Hemos podido dialogar sobre varios aspectos relacionados con la coyuntura que vive con la nación y el deseo de todos de trabajar en la separación de poderes, pero en la colaboración armónica, para atender las circunstancias que los tiempos ameritan. Quiero darle la palabra al doctor Antonio Lizarazo para que él pueda dirigir esta comunicación que resume lo que ha sido este encuentro, y después haré yo mis comentarios. Doctor Antonio Lizarazo, presidente de la Honorable Corte Constitucional de Colombia. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, como conclusión de la reunión que hemos sostenido los presidentes de los distintos órganos de la justicia, hemos acordado
expedir esta declaración. Atendiendo a la convocatoria a las altas cortes por parte del señor presidente de la República de Colombia, doctor Iván Duque Márquez, manifestamos de manera conjunta que, primero, la justicia en la separación de poderes y en colaboración armónica con la institucionalidad respalda el orden institucional y democrático en el marco del respeto a la Constitución política que constituye el gran pacto de paz y convivencia pacífica como la brújula de la nación. Segundo, condenamos y rechazamos los actos criminales de violencia, de terrorismo, de vandalismo y de vías de hecho que afectan directamente el derecho fundamental a la protesta, a la expresión libre en el marco de la Constitución política y al funcionamiento general de la sociedad. Tercero, en el marco del respeto de todos los ciudadanos, tanto de quienes protestan como de quienes no lo hacen, respaldamos el diálogo nacional como forma correcta de dirimir las controversias y de desescalar la violencia. Cuarto, los delitos que en el marco de la protesta se han presentado contra cualquier ciudadano o servidor público deben ser investigados, priorizados y sancionadas por las autoridades competentes. Quinto, las altas cortes reconocen el conjunto de acciones y programas sociales que se están ejecutando desde el Gobierno nacional en atención a la situación sanitaria, así como a los desafíos sociales y económicos que enfrenta el país. Ha sido suscrita esta declaración, señor presidente, por quienes hemos concurrido hoy a su convocatoria. Muchísimas gracias, magistrado Lizarazo. Muchísimas gracias a todos los presidentes de las altas cortes. Este ha sido un encuentro fructífero, donde seguimos dando un mensaje claro. Colombia tiene que unirse para salir adelante de todos los estragos que nos ha dejado la pandemia del COVID-19. Tenemos que rechazar categóricamente la violencia, las vías de hecho y todas las manifestaciones y expresiones que atentan contra la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los ciudadanos. También valoro profundamente el énfasis que se ha hecho en que todas las conductas contra los ciudadanos y contra los servidores públicos que se hayan presentado en el territorio durante los últimos días deben ser investigadas y sancionadas. Y también valoro en el espíritu de la separación de poderes y la colaboración armónica entre los mismos ese apoyo y el deseo de contribuir a un amplio proceso, de escucharnos como sociedad y de encontrar soluciones que nos permitan a nosotros seguir transitando en un entorno difícil como el de la pandemia, pero donde nuestro país se reactive y genere bienestar para todos. Creo además que en este espacio que hemos tenido el día de hoy, también nos unimos genuinamente y de corazón con todas las víctimas de la violencia y también expresamos nuestra solidaridad. Que sea esta una ocasión para mostrar que los poderes públicos, en medio de las circunstancias, siempre en su separación de poderes, se unen para proteger, para preservar la institucionalidad de nuestro país. El viernes 7 de mayo, la Coalición de la Esperanza, conformada por Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Ángela María Robledo, Juan Fernando Cristo y Jorge Enrique Robledo, entre otros, se reunió con el presidente Iván Duque y el equipo de gobierno, con el fin de aportar ideas y soluciones que permitan superar la situación que atraviesa el país. Al respecto, el ministro del Interior entregó una declaración. Y hay que decir que dentro de la diferencia se encuentran convergencias, y ese es el propósito de construir como país que el señor presidente de la República ha tenido en este diálogo de escuchar a todos los colombianos y a los diferentes sectores. Es importante mencionar que hemos manifestado la importancia del rechazo por parte de todos los sectores a las vías de hecho, y de igual forma hemos manifestado un respaldo total y absoluto por parte del Gobierno Nacional a nuestra fuerza pública. Sin embargo, hemos manifestado en cabeza del señor presidente de manera clara y sin ningún titubeo que no toleramos
ningún abuso por parte de la fuerza pública y que las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación, de la Procuraduría General de la Nación y de la Policía Nacional están avanzando para poder dar los resultados en materia de modo, tiempo y lugar de cualquier asesinato que se haya presentado en el marco de las protestas. Ha dicho el señor Fiscal General de la Nación que de estos casos hay 11 que pueden estar relacionados con fuerza pública y ya se ha descartado 6 que no tienen ninguna relación con hechos ni de la jornada de las protestas ni con vinculaciones a miembros de la fuerza pública. De igual forma, en ese compromiso de recuperar la tranquilidad en Cali, en donde nuevamente hacemos un llamado a que cese el vandalismo y la violencia y que no existe ninguna justificación para esta clase de ejercicios antidemocráticos, que sin duda alguna afectan la propiedad pública, la propiedad privada y además afecta la integridad de los ciudadanos, como afectar el servicio de transporte público, como también las entidades financieras y el comercio. Nuevamente reiteramos la voluntad del gobierno de seguir avanzando en estos diálogos, pero queremos hacer un llamado enérgico a toda la sociedad colombiana a que rechacemos los actos de violencia, a que no toleremos las vías de hecho y a que pidamos los desbloqueos que no pueden continuar porque afectan la vida de todos los colombianos y que no se puede repetir hechos bochornosos, hechos lamentables, hechos que son violaciones flagrantes de los derechos humanos, como que una persona en una ambulancia no pueda acceder a centros hospitalarios y que, como vimos esa lamentable noticia, un bebé muera en proceso de parto. Por su parte, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, se refirió a los acuerdos que se están adelantando para evitar el desabastecimiento de alimentos y combustibles en todo el territorio nacional, producto de las manifestaciones sociales. También se sumó al rechazo por los actos violentos. Hay grandes preocupaciones, desde luego, y es definitivamente el desabastecimiento que se está presentando en nuestro país. Imagínense ustedes, más de 7 millones de aves, las cuales se presentaría una emergencia, desde luego, sanitaria. Desabastecimiento del combustible, fundamental para poder que nos podamos mover desde todo punto de vista, desde los vehículos, como otras situaciones que se vivan dentro de los hogares. Desabastecimiento de alimentos. Vengo del Valle del Cauca y por fortuna se llegó a un acuerdo en el cual definitivamente van a dejar transitar los alimentos para los vallecaucanos. Y otro punto que también es muy importante es manifestarle al país de que definitivamente las marchas violentas, el vandalismo que se ha presentado, lo que están es destruyendo la infraestructura del país, están perjudicando a todos los colombianos. Por eso es tan importante hablar de un diálogo nacional para poder llegar a un acuerdo y evitar tantos y tantos desmanes que están presentando en el país. La Organización de Estados Americanos, OEA, y el Foro para el Progreso de América del Sur, PROSUR, respaldaron al gobierno de Colombia, sus instituciones y a las partes interesadas en promover espacios de diálogo, a la vez que condenaron los actos vandálicos y de violencia que se han registrado en Colombia. A través de su cuenta en Twitter, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigió que se amparen los derechos tanto de los que protestan como los que no. El derecho a la protesta no puede ser un pretexto para vulnerar los derechos fundamentales de la población, como la salud, como el trabajo, como la educación, como la libre circulación. En ese sentido, se exhorta al cese de los bloqueos cuando violan estos derechos fundamentales de la gente y respalda la más amplia paz social en el marco de las reivindicaciones que se quieran hacer. Hemos condenado y condenaremos la violencia policial. En este sentido, valoramos el informe enviado por la Defensoría del Pueblo a la Fiscalía General de la Nación respecto a la judicialización de la responsabilidad penal por parte de aquellos miembros de la fuerza pública que se han excedido y que han cometido delitos, habiendo vulnerado derechos fundamentales de la ciudadanía, así como la judicialización de aquellos que han transformado la protesta en vandalismo y que han confundido el vandalismo con acciones de naturaleza terrorista contra las instituciones y autoridades del Estado. Asimismo, hizo un llamado a los grupos violentos organizados a cesar sus acciones criminales y respaldó el diálogo implementado por el Gobierno Nacional con los diferentes actores para llegar a consensos. La Secretaría General de la OEA está siempre dispuesta a ayudar a fortalecer la institucionalidad democrática de los Estados miembros. En este sentido,
damos el más pleno respaldo al proceso de diálogo que se ha iniciado y llamamos a todas las fuerzas sociales y políticas a sumarse. De otro lado, los miembros de Prosur, a través de un comunicado, lamentaron los hechos de violencia que se han registrado en Colombia e indicaron que manifiestan el respaldo al gobierno de Colombia, sus instituciones y a todas las partes interesadas en promover espacios de diálogo, recuperar la convivencia y garantizar el respeto a los derechos humanos. Hemos recibido manifestaciones de solidaridad de diversos estados y organizaciones internacionales que han ratificado su confianza en nuestra institucionalidad democrática. Al mismo tiempo, la comunidad internacional ha reconocido de manera positiva la convocatoria al diálogo por parte del gobierno del presidente Iván Duque. Con todas nuestras embajadas y consulados en el exterior, estamos ratificando al mundo que Colombia es un Estado de Derecho, con instituciones democráticas sólidas, separación de poderes y órganos de control independientes. En este marco, el gobierno de Colombia toma todas las medidas para garantizar la protesta pacífica. Esto se evidencia en las manifestaciones de miles de colombianos que se han expresado en forma pacífica estos 10 días en todo el país. Así las cosas, el gobierno del presidente Iván Duque continúa abierto al diálogo, a escuchar a la ciudadanía y a construir soluciones que permitan sacar adelante a Colombia. De esta manera llegamos al final de este capítulo especial sobre la construcción de una agenda sobre lo fundamental, la cual será edificada a partir de los consensos con los diferentes sectores de la sociedad, la cual nos beneficiará a todos como colombianos. Si quiere volver a ver o compartir este programa, puede hacerlo buscando Construyendo Futuro en las listas de reproducción del canal de YouTube de la Presidencia de la República. Gracias por su compañía. Nos vemos pronto. Los colombianos nos unimos para ayudar. Estuvimos pendientes del vecino. Le compramos a los emprendedores. Nos reinventamos. La pandemia llevó al gobierno a crear ayudas como Ingreso Solidario, un subsidio que llegó para quedarse y beneficiará a 4,7 millones de hogares gracias a la transformación social sostenible. Gobierno de Colombia.